El otro día, cuando caminaba por los pasillos de un conocido hipermercado, en la sección de juguetes pude ver un juego clásico muy conocido. Yo digo clásico muy conocido, a lo mejor ahora pues no es ni clásico ni conocido, no sé. A estas alturas de la vida no sé si es así. Este juego era el Cluedo, no sé si le suena, lo conoce. No es un clásico. Bueno, pues nada. El juego básicamente planteaba el escenario de un crimen dentro de una mansión. Cada jugador asumía un papel y por medio de una serie de pistas pues se podía averiguar quién era el culpable. En el pasaje de hoy vamos a ser testigos de una trama en la que varias personas y alguien más se entrelazan llevando a Jesús al momento crucial de ser crucificado. Vamos a tener la lectura que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, los versículos del 1 al 16. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14, los versículos del 1 al 16. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie nuevamente. Marcos 14, los versículos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hasta aquí la lectura, nos podemos sentar. Una historia en la que se presentan varios personajes que intervienen en este camino que ya vemos cercano y que culmina con la muerte de Cristo en la cruz. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, aquel que siempre fue, es y el que siempre será. A ti sea la gloria solamente.
porque eres el único que la merece. Señor, muéstrate en tu palabra, ayúdanos a conocerte más y que el temor a ti se desarrolle conforme a ese conocimiento en cada uno de nosotros. No podemos acercarnos mínimamente al agradecimiento que te debemos por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Y tal es así que tratar de entenderlo incluso deshonra la grandeza de ese sacrificio, la cual es sin límites. Por eso, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Que tu palabra, aún solamente siendo leída, obre en nuestros corazones. Y Señor, ayúdanos a exponerla de la forma más fiel posible. Que con la ayuda de tu Espíritu Santo, tu palabra, nos ayude a seguir recorriendo este camino de santidad que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Y que aquellas personas que hoy nos visitan, aquellos que oyen de ti pero que aún no te escuchan, Señor, quita tú el velo de sus ojos para que te puedan conocer y puedan adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El punto central del cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. En la cruz, la justicia y la paz se besaron, como exponía el Salmo 85. La cruz fue la única manera válida de salvación. En palabras de John MacArthur, es allí donde la justicia perfecta de Dios se encuentra con su gracia inmerecida y con su sabiduría infinita. Fin de la cita. Estamos viendo también en la carta a los Gálatas cómo Pablo fundamenta el Evangelio sobre el sacrificio divino en el madero y su posterior victoria sobre la muerte a través de la resurrección. Leemos en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y a los corintios les dijo en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Afirmando luego con humildad en el capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si la Biblia fuese una pirámide, la cúspide sería la crucifixión y posterior resurrección de Jesús. Y todo el texto sagrado ha apuntado de una forma u otra a este importante acontecimiento. Desde que el hombre peca en el Edén, Dios promete un liberador en Génesis 3:15. Inmediatamente después de expulsar a Adán y a Eva, Dios mata a un animal para hacerles vestidos y cubrirlos. Desde entonces, el hombre hace sacrificios a Dios derramando sangre en sustitución por la paga del pecado, que es la muerte. El sacrificio de Abel, el de Abraham, que estando dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios le entrega un carnero en sustitución para que hubiese ese sacrificio. Todo el sistema de sacrificios expiatorios a los que estaba sujeto el pueblo de Israel y que podemos encontrar en el libro de Levítico. Todos ellos sacrificios imperfectos que prefiguraban el único y aceptable sacrificio delante de Dios, que era su Hijo Jesús. David, Isaías, Daniel y Zacarías anunciaron la llegada de aquel que sería el Cordero perfecto. También sabemos que el último de los profetas, Juan el Bautista, declaró de Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La prueba de la importancia de la cruz es que no fue el final, sino que siguió siendo el eje sobre el cual giraba el mensaje llevado por los apóstoles a los confines del mundo conocido, como podemos leer en el libro de los Hechos. Las cartas son una defensa teológica profunda de la cruz y de sus repercusiones en la vida de los creyentes. La Biblia culmina con el regreso del Cristo que murió y resucitó y cumple su promesa de regresar por sus
escogidos. Por otra parte, no cabe ninguna duda de que el personaje central de toda esta trama es Jesús. Él va a ser quien se va a exponer, quien herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el Cordero perfecto, el sacrificio que complace la justicia de Dios. Este relato de Marcos nos va a dibujar un escenario en el que nos presenta una serie de personajes que juegan un papel importante en este hecho trascendental de la muerte en la cruz. Y el primero de todos, aunque pareciera pasar desapercibido y no se mencione directamente, era quien dirigía y coordinaba con soberanía todos los acontecimientos que estaban ocurriendo. Este no era otro que Dios, el Padre. La primera parte del versículo 1 podemos leer: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo habla esta porción del versículo de Dios Padre? Pues la presencia divina del Padre se evidencia de manera implícita en la introducción de estos versículos de Marcos, donde se menciona que 2 días después sería la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Este detalle cronológico no es algo casual, sino que revela que el plan divino se estaba llevando a cabo precisamente como estaba previsto. En esa Pascua específica, en el mismo año señalado por el profeta Daniel, que encontramos en el pasaje de Daniel, el capítulo 9, los versículos del 25 al 26, en el mismo día y a la misma hora en que se sacrificaban los corderos pascuales en el templo, iba a ser el sacrificio de Cristo. El Padre ordenó que el impecable Cordero de Dios, que era Jesús, fuera sacrificado. La festividad de la Pascua se celebraba de forma anual en el día 14 del mes judío de Nisán, que caía a finales de marzo, principios de abril. Y esta festividad conmemoraba la noche en Egipto, en la que el ángel de la muerte pasó por alto las casas de aquellos israelitas que habían sacrificado un cordero y habían rociado con la sangre de este cordero sobre los umbrales y dinteles de las puertas de las casas, y que podemos encontrar en el pasaje del capítulo 12 de Éxodo, en los versículos del 22 al 23. Inmediatamente después de la Pascua comenzaba la festividad de los panes sin levadura, que se extendía durante una semana. Y esta celebración recordaba la salida de los israelitas de Egipto. Y el nombre de esta festividad pues se originó en el pan sin levadura que llevaron consigo estos israelitas que huían de Egipto por su salida apresurada de las casas, y lo podemos leer en Deuteronomio 16:3. Con el tiempo estas dos festividades llegaron a ser consideradas como términos incambiables debido a su estrecha conexión, y estas dos festividades juntas formaban parte de las 3 principales festividades que celebraba el pueblo de Israel junto con Pentecostés, conocida en el Antiguo Testamento como la fiesta de las semanas, y junto con la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. El hecho de que la Pascua estuviera a solo 2 días indica que aún era miércoles, y Jesús, en perfecta sintonía con el plan divino del Padre, sabía que había llegado el momento de su muerte. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, Jesús informó a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús ya previamente había hablado sobre su muerte en varias ocasiones, y ya lo vimos en los pasajes de Marcos 8:31, 9:31, 10:33, 12:7, demostrando así que su ministerio se desarrollaba según
un plan sobrenatural ordenado, con el propósito último de dar su vida en rescate por muchos, como leemos en el versículo central del Evangelio de Marcos, en Marcos 10, 45. A lo largo de los 3 años y medio anteriores de su ministerio, Jesús había enfrentado varios intentos de quitarles la vida. Incluso desde su infancia el rey Herodes había intentado asesinarlo en la matanza de los niños. Sin embargo, estos intentos fracasaron porque no estaban alineados con el plan divino. Jesús, en total sumisión a su Padre, no entregaría su vida hasta que llegara el momento preciso, el momento adecuado, el momento planificado. Como declaró en Juan 10, los versículos del 17 al 18, Él tenía el poder de poner su vida y de volverla a tomar, y ninguna autoridad terrenal podía quitarle la vida sin la voluntad del Padre. Estas palabras se las dijo a Pilato en su comparecencia ante él. El plan redentor del Padre exigía que el Hijo muriera en un tiempo y en una fecha específica. Por lo tanto, Jesús pudo decir a sus discípulos la noche antes de su muerte: el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Casi 2 meses después, Pedro confirmó este hecho en el día de Pentecostés al decir que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como leemos en Hechos 2:23. Jesús, el perfecto Cordero Pascual, fue llevado al Calvario conforme al calendario preestablecido por su Padre, tal y como predijeron los profetas del Antiguo Testamento. Su muerte no fue un hecho imprevisto. El pensamiento humano aún maquina, da vueltas a la cabeza de forma inconsciente, buscando una manera de haber salvado a Jesús, el hombre, de morir injustamente. Sabemos que él era completamente inocente, que fue falsamente acusado y condenado de manera injusta, de una manera sin precedentes en la historia. Pero olvidamos que este sacrificio injusto resuelve de manera justa la verdadera injusticia, que sería que el ser humano recibiese el perdón sin que se hubiese pagado ningún precio. El acto más malvado cometido por pecadores fue al mismo tiempo un acto de amor infinito realizado por un Dios que es 3 veces santo. El Padre castigó al Hijo por pecados que no había cometido para que los pecadores pudieran ser revestidos de una justicia que no podían obtener por sí mismos. Y la cruz fue el medio por el cual Jesús compró pecadores de todas las naciones, de todas las razas, para purificar para sí un pueblo propio, y todo ello en perfecta armonía con el plan eterno de redención del Padre, planeado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, tenemos localizado ya al director, al que estaba al control absolutamente de todo lo que sucedía. Otros participantes en este plan y que posiblemente pensaban que tenían el control de todo en sus manos fueron los sacerdotes y escribas, versículos 1 y 2, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y aunque la muerte de Cristo en la cruz obedece al plan divino ideado por el Padre, esto no le resta responsabilidad a aquellos que actuaron de forma maliciosa en contra de Jesús. Estos viejos conocidos a los que vimos que Jesús confrontó en los capítulos anteriores, mostrando ante todo su falsa religiosidad y sus intereses económicos y políticos, reaccionaron con rabia, envidia y odio hacia el que ellos sabían que era el Mesías y al que decidieron rechazar. Por lo tanto, no eran marionetas en las manos de Dios,
sino que estaban activamente involucrados en la trama, siendo culpables absolutamente de todas sus acciones en contra de Jesús. En el capítulo 13 de Marcos, Jesús hablaba con sus discípulos sobre la gloria de su segunda venida. Lo vimos en la pasada predicación. Y mientras tanto, los líderes religiosos judíos estaban reunidos para planear el asesinato de Cristo. Según el relato paralelo en Mateo 26:3, esta reunión tuvo lugar en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás. Los principales sacerdotes principalmente eran saduceos e incluían al sumo sacerdote, al jefe de los alguaciles del templo y otros sacerdotes de alto rango. Por el contrario, los escribas en su mayoría eran fariseos, estos eran expertos en la ley del Antiguo Testamento y en la tradición rabínica. A pesar de que formaban diferentes grupos, los fariseos y los saduceos, que generalmente estaban también enfrentados en sus posturas teológicas, pues estos junto con los escribas formaban parte del liderazgo de Israel y Jesús había advertido a sus discípulos que evitaran sus prácticas hipócritas. Jesús los había expuesto en innumerables ocasiones. El propósito de la reunión de estos grupos era buscar cómo arrestar a Jesús con engaño y matarlo, porque no había nada que pudieran alegar en contra de él. Y temían que la popularidad de Jesús entre el pueblo pudiera desencadenar una revuelta y provocar también una respuesta militar de Roma, lo que pondría en peligro sus privilegiadas posiciones de autoridad. Los principales sacerdotes, en particular estos saduceos, que controlaban las operaciones del templo, que mercadeaban con las operaciones del templo, odiaban a Jesús porque, si lo recuerdan, pues él había interferido en sus negocios al limpiar el templo de los mercaderes y los cambistas. Los escribas y fariseos detestaban a Jesús porque él había expuesto su legalismo, su hipocresía y muchas de sus tradiciones que se habían vuelto completamente contrarias a las Escrituras. Y como decimos, aunque eran pues sectas diferentes, que tenían posturas teológicas también diferentes, eran rivales entre ellos y su oposición común a Jesús los unió. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues así era para ellos. Jesús era el enemigo de todos ellos y eso les unía en una misma intención, en una misma misión. Sus intenciones eran las de capturar a Jesús en secreto y esperar hasta después de la Pascua para ejecutarlo, cuando los peregrinos que iban a Jerusalén para celebrar esa Pascua allí, pues hubieran ya regresado a sus hogares. Por eso dijeron no durante la fiesta, para que no haya alboroto entre el pueblo. Y para estos dirigentes la Pascua era el peor momento para matar a Jesús, pues sus planes no pudieron posponer finalmente lo que ya Dios había designado. Aunque intentaron en varias ocasiones asesinar a Jesús, en algún arrebato de violencia cuando Jesús los encaró muchas veces, sus planes siempre fueron frustrados. Finalmente, cuando lograron crucificarlo, lo hicieron en el momento exacto que ellos intentaron evitar. Tampoco se produjeron las consecuencias que ellos en su limitado pensamiento humano habían planeado. Las consecuencias de la crucifixión de Jesús también obedecieron al plano soberano de Dios. Ahora, en los versículos del 3 al 9, Marcos introduce una historia que sucede 4 días antes. En el Evangelio de Juan se narra la misma historia y se indica que ocurrió 6 días antes de la Pascua.
Y la historia se encuentra en este lugar, los versículos del 3 al 9, con una clara intención de Marcos de contrastar la actitud de esta mujer con la actitud de los que se hacían llamar líderes religiosos. Ella era María, hermana de Marta, y también hermana de Lázaro, y estos eran los amigos de Jesús. Es curioso el lugar en el que se celebra esta cena que nos narran estos versículos, pues era en casa de Simón el leproso, que si tenía ese nombre era porque habría tenido lepra. Pero si estaban celebrando una cena con invitados es que ya no tenía lepra y por tanto no dudamos de quién lo habría sanado y por qué Jesús había sido invitado a tal evento. Ya sabemos de la devoción que María sentía por Jesús. Todos conocemos el relato que se encuentra en Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 38 al 42, en el que ante la visita de Cristo a las hermanas de Lázaro, María se sienta a sus pies a oír sus palabras, mientras Marta se afanaba en servir. Esta atención que siempre prestaba María a las palabras de Jesús parece que le permitió reconocer la realidad de que la muerte de Jesús estaba próxima, a pesar incluso de que los apóstoles no terminaban de creérselo. Dentro del plan de la cruz de Cristo, María ocupó el papel de verdadera adoración al acercarse a Jesús con un perfume extremadamente caro dentro de un recipiente también muy exclusivo y preciado. Ella no se guardó nada para sí, sino que rompió el frasco y lo derramó completamente sobre Jesús. Este hecho provocó opiniones encontradas. Muchos comenzaron a murmurar en contra de ella y a considerar que había sido un gasto innecesario. Y aunque el Evangelio de Marcos no nos lo indica, en el pasaje paralelo de Juan sí leemos que Judas Iscariote, uno de los 12, hizo en alto la observación absolutamente demagógica e hipócrita de que mejor habría sido emplear ese dinero en los pobres que tirarlo en un perfume. Pero él no tenía ninguna intención con los pobres. Jesús defiende a María del desprecio de los que allí estaban presentes y expone cómo a los pobres siempre los tienen cerca de ellos. La realidad del ser humano es que es incapaz de acabar con la pobreza, porque tomamos actitudes hipócritas con respecto a estas personas que nos rodean y que pasan necesidad, y como Judas estamos más preocupados por la bolsa y lo que podemos agarrar de ella para nuestro bienestar. Muchos tratan de justificar los despilfarros que cometen en sus vidas en este acto de María, queriendo significar que el dinero no es importante y que por tanto se puede utilizar sin administrarlo correctamente. Pero no nos confundamos. María estaba en presencia de Cristo, Dios mismo hecho hombre. Ella no sabía si esa sería la última vez que lo iba a ver con vida y quiso mostrarle su gratitud y amor de la forma más generosa posible. Muchas veces ponemos excusas a nuestra entrega a Cristo. Oímos o decimos frases como: si yo ganase la lotería, entonces ofrendaría a la obra muchísimo dinero, construiría una iglesia nueva. O también decimos que si tuviésemos un trabajo menos absorbente o estuviésemos jubilados, le dedicaríamos más tiempo a la obra, cuando en realidad lo que no nos permite entregar tiempo y economía a Cristo es nuestra falta de amor sincero por Él. Un amor que sí mostró María, que le llevó a vencer la vergüenza al qué dirán y le llevó a dar un perfume que costaba el sueldo de todo un año. Ese es el valor que tenía ese perfume. Los que criticaban apuntaban al despilfarro de aquella mujer, pero ¿en qué invertían ellos su dinero?
El gesto de adoración de esta mujer quedaría reflejado en este libro sagrado y aún hablamos de ella. Seguimos teniendo a los pobres con nosotros y cuando queramos podemos hacerles bien, como dice la palabra. Ayudar económicamente a los necesitados, hemos de decir que no nos hace creyentes. Los hay que ayudan, incluso creyéndose mejores que Dios y acusándolo de no hacer nada al respecto. ¿Debemos ayudar al necesitado? Pues claro. Pero no podemos olvidar tampoco que el mayor bien que podemos hacerle a un ser humano es presentarles el Evangelio. Sean pobres o ricos, la mayor ruina del ser humano es la de no poder adorar apasionadamente a Jesús como lo hizo María, porque no ha podido entender la gratitud y el amor que le debemos por el perdón de pecados en la cruz. Dice el versículo 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Estas palabras de Jesús resaltan que María no podía hacer nada para evitar la muerte de su Salvador, pero sí podía mostrarle esa prueba de amor de gran valor, totalmente desinteresada, una prueba que no esperaba un beneficio a cambio. Además ocurre un hecho curioso, dado que Jesús muere la víspera del día de reposo, es sepultado rápidamente y no se lleva a cabo los ritos habituales de aplicación de ungüentos y especias que tradicionalmente se realizaban a los fallecidos. Por tanto, ella se había anticipado verdaderamente a ungir su cuerpo para la sepultura. Este gesto desinteresado de María contrasta, choca de frente con otro personaje que interviene en la trama de la cruz, y este es Judas. Si el nombre de María, la hermana de Lázaro, se recordaría por alguien con verdadera devoción por Cristo, Judas ha pasado a la historia como el traidor más grande de todos los tiempos. Existen listas de traidores y todas ellas están encabezadas por Judas. Él perteneció al grupo de los 12. Él fue testigo de primera mano de los milagros de Jesús. Él fue oyente privilegiado del mensaje de Cristo, escuchado de sus propios labios. Junto con otro apóstol recorrió las aldeas predicando y haciendo milagros por la autoridad que Cristo les delegó cuando los envió a predicar por parejas. Aun con todo este currículum que en apariencia acreditaría a Judas como un auténtico seguidor de Cristo, fue Judas quien de entre todos fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Obtuvo su recompensa. Fueron 30 monedas de plata. Al cambio podríamos decir que una moneda de plata de las que obtuvo Judas equivalía a 4 denarios, por lo que las 30 monedas de plata, por otro lado, que era el precio de liberar a un esclavo, equivaldría a 120 denarios. María había empleado 300 denarios en mostrar su amor a Cristo, pero Judas consideró que el valor de Jesús no era tan alto. En apariencia seguidor, pero en su corazón no se había producido el cambio. Finalmente, Judas trató de aprovechar la situación siempre bajo el perfecto conocimiento por parte de Jesús de que le iba a traicionar. Y debido a que Judas había endurecido su corazón contra el Mesías, Dios lo entregó a Satanás. Jesús, finalmente, no era el Mesías que Judas esperaba. Al igual que los sacerdotes y escribas, él esperaba a un Mesías que le beneficiase a él. Para los religiosos, un Mesías que apuntalase el poder que ya ostentaban sin la injerencia de los mandos romanos. Para Judas, un Mesías que le garantizase a él beneficios
económicos o incluso políticos. Es el desencanto de aquellos que no conocen realmente a Cristo y que forman una imagen propia de cómo debería ser Él. Cuando entienden que es una imagen equivocada, reaccionan frontalmente contra Él. Y por eso el Evangelio causa rechazo en muchas personas, porque confronta la verdadera imagen de Jesús, el Dios santo y justo, misericordioso y lleno de gracia, con la verdadera imagen del ser humano, pecador e injusto, rencoroso y vengativo, lleno de ira y esclavo de la mentira. Aún compartiendo 3 años de vida con el mismísimo Jesús, este hombre, hijo del diablo, porque actuó en contra del Hijo de Dios, también era parte del plan perfecto de Dios, que él no pudo alterar, siendo absolutamente también responsable de la traición que él cometió, convirtiéndose su nombre en el sinónimo de traidor. Para terminar con los actores, entre comillas, de esta trama, nos encontramos con sus seguidores. En el versículo 12 pasamos al día jueves, el primer día de la celebración de los panes sin levadura, coincidiendo con el sacrificio del Cordero Pascual. Jesús sabía que su muerte estaba cerca y deseaba celebrar esa última comida con sus apóstoles. Y los discípulos le preguntaron dónde celebrarían esa cena, pero Jesús no les indica el lugar. Por el contrario, le dio indicaciones a 2 discípulos, que según leemos en el Evangelio de Lucas eran Pedro y Juan, de tal manera que Judas no conociera el lugar y así no tuviese la oportunidad de entregarle en medio de esa celebración. Solamente ellos 2 conocieron el lugar y fueron los encargados de preparar la cena. Ellos obedecieron sin cuestionar, evitando debates o sugerencias alternativas. En aquella cena, Cristo se presentaría como el verdadero Cordero de Dios y en la que el pan y el vino simbolizarían desde ese entonces su cuerpo y su sangre entregados en sacrificio. Además de esta cena del Señor, Jesús compartió con sus discípulos palabras de aliento y promesa, preparando para su inminente muerte. La cuestión de cómo Jesús pudo celebrar la Pascua el jueves por la noche, cuando los corderos pascuales se sacrificaban el viernes, y por eso decimos que Jesús murió cuando se celebraba la Pascua, exactamente cuando se sacrificaban los corderos. Debemos entender que el hecho de que en Israel, en el Israel del siglo I, la Pascua pues se observaba durante 2 noches. Los galileos la celebraban la noche del jueves, mientras que los de Judea, que eran pues la región que estaba en torno a Jerusalén, celebraban ese sacrificio el viernes. Por tanto, pues este detalle ha generado discusiones sobre la cronología, pero se resuelve al considerar que los galileos contaban los días desde la salida del sol, mientras que los de Judea contaban los días desde el ocaso. Eso permitió que Jesús y sus discípulos, galileos ellos, celebraran el jueves esa cena pascual y Jesús muriese al día siguiente cuando también estaban sacrificando el Cordero Pascual. Vemos que en el drama de la cruz hubo múltiples actores, desde líderes religiosos como Caifás, hasta discípulos como Judas, María, Pedro y Juan. Sin embargo, todos estos eventos señalan la soberanía de Dios Padre, quien organizó cada detalle según su plan perfecto. En la crucifixión, Jesús no fue una víctima, sino el Hijo de Dios que obedientemente cumplió el
plan del Padre, siendo exaltado como Señor sobre todo, para gloria de Dios Padre. En esta mañana me gustaría que nos llevásemos algunas cosas claras para reflexionar en cada una de nuestras vidas. La cruz representa la reconciliación entre Dios y la humanidad. En ella se manifiesta la justicia de Dios, pero también su amor y su gracia derramada sobre aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador. No fue un hecho fortuito, obedeció al plan perfecto del Padre y el Hijo se entregó libre y conscientemente por el gozo puesto delante de Él, como nos recuerda Hebreos 12:2. Esta realidad nos debe llevar primero al reconocimiento de nuestra condición pecadora y luego a una verdadera adoración tal y como manifestó María. Ella estaba anticipando su gratitud ante el sacrificio que Cristo haría en la cruz. Ella puso su gratitud por encima del costo de aquel perfume carísimo, un gasto irracional que suponía el sueldo de todo un año en una sociedad en la que no había cuentas de ahorro, seguridad social o sistemas de pensiones. Para ella ese colchón económico de no gastar en aquel perfume era menos importante que manifestar su amor por Cristo. Una actitud de verdadera adoración que nos pone en vergüenza cuando escatimamos nuestro tiempo o los bienes que Dios nos da y los usamos en nuestros propios planes, en satisfacer nuestros deseos, relegando a Cristo y su obra a las obras. Ella reconoció el valor del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Y a veces nosotros olvidamos ese valor, olvidamos el alto precio que Cristo pagó en la cruz. Cuidado con acercarnos a Jesús por los motivos equivocados. Jesús no es el amuleto que concede nuestros deseos, no es el talismán que resuelve nuestros problemas. Él nos va a confrontar con nuestra verdadera naturaleza, una naturaleza pecadora que solamente Él puede transformar. No basta simplemente con ser religiosos. Los sacerdotes y escribas eran los dirigentes religiosos de aquel momento. En apariencia respetaban las normas, los ritos, la ley, pero sus corazones solamente estaban revestidos de esa apariencia, de tal forma que rechazaron al Mesías. Pero yendo un paso más allá, examinemos concienzudamente si nuestra relación con Cristo es una relación aparente, al nivel de Judas. Alguien que convivió con Jesús, que expulsó demonios, sanó a personas, incluso llevó el mensaje del Evangelio. Alguien que logró engañar al resto, pero que no pudo engañar a Cristo y que acabó traicionándolo, siendo incluso incapaz de reconocer su traición. No solamente debemos adorar a Jesús como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. ¿Y cómo se hace esto? En obediencia. Una obediencia confiada, como mostraron Pedro y Juan al seguir las indicaciones de Jesús sin cuestionar los pasos que debían seguir. La cruz y posterior resurrección de Cristo también significó el señorío de Cristo. En principio sobre aquellos que han aceptado por fe a Jesús como Señor y Salvador. Finalmente, de forma total sobre toda la creación, toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él es el Señor de todas las cosas. Nuestro papel respecto de la cruz ha de ser de adoración y de obediencia. La cruz permitió que nos pudiéramos acercar al trono de la gracia y recibir no nuestros intereses, sino el oportuno socorro. La cruz ha permitido el triunfo de Cristo sobre todos aquellos que lo rechazaron, que lo traicionaron, que lo ignoraron, pero también ha permitido que todos aquellos que crean en Él lo puedan adorar por toda la eternidad. Amigos que aún no podéis ver con claridad el mensaje del Evangelio, oramos por ustedes
para que puedan reconocer su condición pecadora y a Cristo como el Señor y Salvador y el único camino para llegar a Dios. Oremos. Padre eterno, Dios de misericordia y gracia, santo y justo, levantamos nuevamente una oración con corazones llenos de gratitud, reconociendo la inmensidad de tu amor manifestado en el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te pedimos que nos concedas la gracia de comprender en profundidad el significado de su muerte y resurrección y que este conocimiento transforme nuestras vidas por completo, manifestándose en ellas. Concede, Señor, que podamos vivir cada día recordando la obra consumada en el Calvario, para que nuestras acciones agradecidas a tu sacrificio reflejen tu amor, tu gracia y tu misericordia también hacia los demás. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu amor redentor y que nos impulse a seguir compartiendo con los que nos rodean el maravilloso mensaje de tu Evangelio. Fortalécenos, oh Dios, para obedecer tu voluntad con devoción y fidelidad, incluso cuando enfrentemos desafíos y pruebas. Permítenos vivir en justicia y paz, extendiendo la misma compasión y perdón que recibimos de ti a aquellos que nos rodean. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía constante en este viaje de fe, iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestro espíritu para resistir las tentaciones del mundo. Que podamos permanecer firmes en la verdad de tu palabra y en la esperanza de tu promesa de vida eterna. Padre, te pedimos que uses nuestras vidas como instrumento de tu amor y tu gracia, para que al final de nuestros días podamos oír esas palabras tan anheladas: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que dio su vida en la cruz, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.